Vamos a entrar a esta serie que tiene que ver paradoja. Las cosas no siempre son como parece. Y queremos hablar un poco acerca de las paradojas porque aparentemente pueden parecer contradictorias. Aparentemente una paradoja, y viendo lo que es la definición de una paradoja, la paradoja es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. La paradoja es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Algo que no cuadra, algo que no me parece lógico, algo que no está con lo establecido, con los patrones, algo a lo que no estoy acostumbrado que debería ser lo que siempre espero. La paradoja está diseñada para crear una expectativa, para crear una enseñanza. ¿Para qué nos sirve la paradoja? La paradoja nos sirve para causar reflexión y acercarnos a algo importante. A veces es de carácter contradictorio, pero lo que desea causar siempre una paradoja es reflexionar acerca de algo importante. En cuanto a la vida, en cuanto a las riquezas, una paradoja puede también hacernos reflexionar en cuanto a la salud, en cuanto a lo efímero de nuestra existencia. La paradoja, la Biblia, por ejemplo, está llena de paradojas. La Biblia de principio a fin contiene muchas paradojas que a lo largo de toda esta serie vamos a ver y vamos a extraer algunas que simplemente creemos que son cruciales para poder instalarlo dentro de la iglesia. Y queremos pues que me acompañe para que podamos desarrollar también algunas paradojas de la sociedad. Dentro de la sociedad donde nosotros nos desenvolvemos, existimos, negociamos, amamos, compramos o vendemos, existen paradojas. Una de estas paradojas tiene que ver con la paz y la violencia. Se dice que perseguimos la paz con la violencia. No sé si usted habrá escuchado esta paradoja, perseguir la paz con la violencia. Algunas naciones hacen ataques preventivos sobre otra nación para buscar la paz en nombre de la democracia. Y ahí se lanzan sus 50 misiles Tomahawk frente a poblaciones civiles, frente a poblaciones del ejército, o a extremistas o a terroristas. Hace poco nomás hemos visto una paradoja acá en el norte del Perú. Hay un grupo al que en este momento ya los están enjuiciando, que son ángeles vengadores, se les conoce a estos policías que ajustician a personas o a delincuentes porque cansados ya de que los metan a la cárcel, los sacan, los meten, los sacan, los meten, los sacan. Este escuadrón ha terminado ajusticiándolos, matándolos extrajudicialmente, si lo hablamos de esta manera, y tomando la vida de estas personas. Y termina siendo una paradoja porque las personas que deberían proteger son más bien las que se vuelven las agresoras. Si usted ha visto en las noticias, estos delincuentes, llegaron unos rumores hacia sus lugares donde ellos se encuentran, les han dicho, hay 150.000 soles que va a llevar un empresario. Los delincuentes ni flojos ni perezosos se han armado, se han ido, han llegado y era una trampa, estaba el SWAT y les han disparado y finalmente los han rematado, sin ningún tipo de dinero, era una pequeña trampa, era una emboscada, una carnada, y los han terminado matando. Y es una paradoja dentro de la sociedad, no podemos perseguir la paz con la violencia. Y algunas sociedades, algunas naciones hacen sus ataques preventivos por causa de la democracia, pero esta es una paradoja, es una contradicción, es algo que no cuadra con lo que el Señor nos llama a hacer, ser mansos, ser pacificadores. También podemos encontrar algunas paradojas más en cuanto a la tecnología. La tecnología nos acerca a los más lejanos, dice, pero nos aleja de los más cercanos. Y es una enorme paradoja que nosotros estemos buscando a personas que estén en otro lugar, que estén muy lejos de nosotros, pero perdiéndonos de pasar el tiempo con nuestros hijos o con nuestros amigos o con nuestros conocidos. Y algo muy interesante que me pasó en esta última semana, el día viernes tuvimos un matrimonio, pero yo estaba calculando mi horario porque yo tenía que salir al aeropuerto y tenía que recibir a 27 personas, encaminarlos, subirlos a un bus interprovincial y mandarlos hacia Satipo. Ellos están en este momento en la iglesia de Satipo con Santiago y con Nilda y han venido desde Estados Unidos para poder apoyar esta obra ya por una semana.
Pero lo paradójico de esto era que yo he podido monitorear a la persona que llegaba desde que estaba en Texas, desde que ha estado luego en el aeropuerto en México DF, en Distrito Federal, luego cuando ha aterrizado, luego cuando salía, sabía exactamente cuando estaba saliendo por las puertas. Algunas aplicaciones nos ayudan, nos conectamos, podíamos vernos por video en tiempo real y lo podía tener acá, pero tenía a mi hijo que me estaba hablando. Espérate, le digo, no me molestes que estoy muy ocupado. Y esa es la paradoja, ¿no? Que nos conecta con personas muy lejanas, pero nos aleja de las más cercanas. Y nos perdemos a veces el crecimiento, nos perdemos el almuerzo, nos perdemos el tiempo que podemos pasar con nuestra familia, que podemos pasar con nuestros amigos, o una conversación que puede terminar siendo amena. En la sociedad hay paradojas, y otra de las paradojas es que los seres humanos somos capaces de llegar a la luna, pero tenemos miedo de cruzar la calle. Y esa es una enorme verdad también ante la inseguridad ciudadana, ante las combis asesinas, ante el mototaxi asesino de Puente Piedra muy conocido. No nos permite meter el pie a veces en la pista de forma descuidada, pero somos capaces de ir más allá de este planeta. Somos capaces de alunizar, somos capaces de mirar otros planetas, de buscar agua en otros lugares, pero a veces nos morimos de miedo frente a la sociedad que nos rodea. Son paradojas, son contradicciones, pero que nos tienen que llevar, como está dicho, a reflexionar en cuanto a lo que somos, a reflexionar en cuanto a lo que creemos. Usted y yo somos una paradoja. Si usted vive la identidad que el Señor le ha entregado en el momento de su salvación, usted es una paradoja en su trabajo, usted es una paradoja en sus estudios, usted es una paradoja o una contradicción viviente frente a otras personas que no pueden entender y no pueden comprender claramente los valores y los patrones, las convicciones y las creencias sobre las que usted se desenvuelve o sobre las que usted se afirma. Usted y yo somos una paradoja si es que Cristo vive en nuestro corazón. Si Él vive en nuestro corazón y no vivimos de acuerdo a la identidad que tenemos, nos hemos mimetizado con la sociedad, hemos adoptado sus patrones y la seguridad de la sociedad es nuestra seguridad. Por eso es que muchas veces nosotros vemos cristianos que parece que están desconectados, pero lo que pasa es que muchas veces los patrones que guían a la sociedad guían también de la misma manera a estos cristianos. Y esta es una de las razones por las que también podemos ver otra paradoja. Nos esforzamos por tener casas con todos los bienes necesarios, pero muchas veces el hogar está en decadencia. Y esto nos tiene que llevar a ver que a veces queremos rodear a los que más amamos con todas las comunidades, con todo lo necesario, pero nos olvidamos de cultivar la intimidad, de cultivar las relaciones, de pasar tiempo con ellos, de poder ejercer un poco de paciencia e instrucción con los que más amamos. Y pensamos que rodeándoles y supliéndoles de lo necesario, las cosas se calman. Pero es una paradoja. Es una paradoja pensar que solamente con esto eso va a funcionar. Y es una contradicción que muchas veces lleva a los hogares a deshacerse. También en la Biblia nosotros vamos a encontrar algunas paradojas. Una de ellas, por ejemplo, dice: el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Si yo anhelo liderar sobre muchos, una de las cosas claras que yo debo entender es que debo estar bajo de todos. Si yo quiero estar sobre muchos, primero debo aprender a conocer la autoridad. Debo aprender a someterme y ser como el último entre los que están. Es una paradoja del liderazgo, es una paradoja de aquel que anhela crecer, de aquel que anhela un puesto, de aquel que anhela gobernar, de aquel que anhela estar frente a otros. Porque en la sociedad las cosas son al revés. Se pueden enseñorear y pueden llamar y pueden decidir sobre la vida de otros. Pero no será así entre vosotros, dice Jesús, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y a veces no estamos muy dispuestos a tomar esta enseñanza paradójica para adoptarla en nuestras vidas. Queremos subir, queremos escalar, pero muchas veces nos olvidamos de prepararnos para esta posición. Dios sabe exactamente lo que hace. Otra de las paradojas que vemos en la Biblia es que todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, realmente la va a hallar. Paradojas que encontramos a lo largo de las Escrituras.
Esta paradoja no sé, a ver, ¿qué le parece a usted? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Amén? Amén, dice. ¿Y qué tal si le dice te queda 2 horas de vida? ¿Amén? ¿Morir es ganancia? Sí, ¿cuántos se van ahora en 2 horas? Es una paradoja. Amén, gloria a Dios. Amén, se va la hermana. Me saludas a Jesús, hermana. Y esta es una verdad. Es una paradoja decir que el morirme es algo como un dividendo en mi vida. Pero lo que Dios dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Yo no puedo concebir la palabra morir como si fuese una ganancia. El morir es simplemente dejar de existir. Pero en las palabras de Dios, en la paradoja de Dios, es encontrarnos con la verdadera vida. Amén. Esto es lo que Él dice. Algo más, y esto tiene que ver con los líderes religiosos. Cuando Jesús vino a hablar, vino a presentar el reino, una de las cosas que presentaban sus credenciales y que decían yo soy el rey entre ustedes, yo soy el Mesías entre ustedes, eran los milagros, las sanidades, los exorcismos que llevaba a cabo. Los líderes religiosos, como vimos la semana pasada, en lugar de reconocerlo, en lugar de entenderlo, en lugar de asimilarlo, en lugar de reconocerlo como el Mesías, más bien decías, este sana con el espíritu de Belcebú. Y Jesús les decía por esto, ante la negativa de aceptarlo, ante la negativa de conocerlo, ante la negativa de reconocerlo como su Señor o como su Dios o como el Mesías, ellos más bien lo rechazaban. Y todos estos milagros eran atribuidos al diablo. Es por eso que Jesús le dice, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino. Y es una paradoja en el liderazgo espiritual, que los que debemos estar muy cerca de Dios, estemos lejos. Que los que debemos creerle al Señor, no le creamos. Es como cuando Nicodemo se acercó en las noches a hablar con Jesús a escondidas porque tenía roche de que lo supieran, de que él estaba juntándose con Jesús. Y viene a hablarle y cuando Jesús le empieza a hablar del nuevo nacimiento, Nicodemo no sabe muy bien de lo que Jesús está hablando. Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú el que enseña a otros y no sabes de lo que estoy hablando? Era una paradoja en su liderazgo espiritual. Y es por eso que Jesús le dice a estos líderes religiosos, los cobradores de impuestos tan aborrecidos en este lugar y las prostitutas son los que verdaderamente me han creído y ellos van delante de ustedes al reino de Dios. Era una paradoja, que los que debían conocerle, que los que debían relacionarse, que los que debían tener conexión con ese Dios, no lo reconocían. Y los jánjares, los desposeídos, las personas menospreciadas o como estos líderes mismos decían, los maldecidos de Dios, eran los que habían aprendido a identificar a este Mesías. ¿Se acuerda de esta mujer samaritana? Y va usted a escuchar muchas historias más de personas así que terminaron abrazando la fe de este Mesías. Interesante, paradójico. Usted y yo somos una paradoja. Y si ha aprendido a vivir la vida que Jesús le ha dado, usted es una paradoja en el lugar donde se desenvuelve. Una contradicción viviente frente a observaciones, frente a filosofías, frente a clases que le puedan dar, frente a sus jefes o frente a sus amigos y aún el que le vende espinaca en el mercado. Usted es una paradoja. Hermanos míos, nuestra identidad es una paradoja. Cuando nosotros vemos acerca de nuestra identidad, vamos a conocer claramente que somos una contradicción. Una contradicción frente a lo que el mundo establece, una contradicción frente a los patrones de vida que el mundo propone. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25. ¿Llegamos? Dice así la palabra del Señor. Si usted no ha traído una Biblia, le ruego por favor pueda levantar su mano y nosotros vamos a entregarle una Biblia. Se la vamos a prestar, no se la vamos a regalar. Pero si se la quiere llevar, salga corriendo, ¿ya? Muy bien, ¿alguien necesita una Biblia? Levante su mano, por favor. Muy bien, allí hay personas. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25, dice así.
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y aquí viene el propósito de toda esta paradoja, para fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios definitivamente en sus planes ha decidido cambiar los patrones, cambiar los valores, cambiar la óptica, cambiar la perspectiva acerca de lo que siempre se ha creído. Esto es correcto. Esta es la manera como se vive, esta es la manera que nos trae éxito. Cuando vemos aquí en cuanto a la identidad que nosotros tenemos, nos vamos a dar cuenta en cuanto a la identidad que está en medio de nuestras vidas. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel y cuando están por entrar después de 40 años hacia la tierra de Canaán, Dios les da una verdad bien profunda en el corazón de Israel. Ya los acaba de conocer, acaban de fracasar hace 39 años, están en el 4.º año, van a entrar a esta tierra prometida y les dice algo así: no pienses en tu corazón, por mi justicia Jehová me ha traído a poseer esta tierra. No, le dice Dios, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Dios le dice claramente al pueblo de Israel, parafraseando estas palabras, le dice: ahora que te voy a meter a esta tierra, no vayas a terminar pensando que yo voy a poseer esta tierra por haberme portado bien, por ser justo. Yo voy a poseer esta tierra porque soy recto, porque soy una persona que me lo merezco. No, le dice Dios, no eres alguien que te mereces esta tierra, porque eres más bien terco, eres más bien una persona poco moldeable. Y Dios sabía de qué estaba hablando en medio de este tiempo, porque cuando lo sacó del pueblo de Israel, cuando lo sacó del pueblo de Egipto y los estaba llevando ante los percances, ante las situaciones, este pueblo constantemente renegaba de Dios y quería volver atrás. Y Dios le dice: pueblo duro de cerviz eres tú. ¿Y qué es lo que estaba pasando en este momento dentro de la iglesia? ¿Quiénes eran aquellas personas? Si los judíos no eran dignos entonces estas personas a las que estamos hablando? Las personas que hoy estamos estudiando en esta carta eran personas que se habían envanecido, que pensaban que ya no necesitaban de su maestro, de su pastor o de su apóstol. Habían llegado a tal nivel, estaban practicando ciertos dones, ciertas lenguas, y se estaban olvidando y estaban no entendiendo que tenían pleitos entre ellos, que en medio de sus adoraciones ellos estaban llamando maldito a Jesús, porque Pablo les dice en la carta de 1 Corintios, nadie por el Espíritu le llama anatema a Jesús, y en medio de su adoración estaban maldiciendo a Jesús. Era una iglesia sobre la cual la carnalidad, los problemas, el liderazgo, el sectarismo y tantos problemas más que tenían entre ellos, como impureza sexual, estaba reinando, y no sabían entender claramente que estaban envanecidos, se habían enorgullecido, tenían sus relaciones deficientes, tenían la pureza dentro de su corazón de forma deficiente, pero no lo podían ver. Y esto los estaba llevando a jactarse y a entender que creían que todo lo que ellos eran estaba bien y que ya no necesitaban de su maestro. Pero la identidad de ellos, definitivamente, Pablo lo deja ver aquí, son insensatos, son débiles. Y si quiere conocer un poco más el trasfondo de estos que eran en el pasado, acompáñenme un rato al capítulo 6 en 1 Corintios. En el capítulo 6, desde el versículo 9 hasta el versículo 11, vamos a ver un poco del trasfondo de los corintios, quiénes habían sido. Dice en el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ellos estaban equivocados. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si usted se fija un ratito conmigo, la línea primera del versículo 11 dice: y esto
erais algunos. Tiempo pasado. Toda esta lista de pecados, de 10 a 11 pecados o prácticas pecaminosas en la vida de los corintios, era lo que ellos habían sido en el pasado. Pero el versículo 11 le dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Era una enorme paradoja ver que todo este lumpen de la sociedad, todas estas personas no se acomodaban a los patrones que la sociedad enseñaba o esperaba. Estas personas a las que Dios había llamado eran una contradicción viviente a los valores en los que confiaba la sociedad de Corinto. Qué interesante es poder ver que aquí Dios está haciéndoles recordar exactamente lo que habían sido, pero en su amor y en su misericordia le dice: todo eso quedó atrás. Todo eso ha sido lavado, todo eso ha sido perdonado, todo eso ha sido justificado. No hay nada de qué hablar entre tú y yo en cuanto a tu vida pasada. Pero tenemos la tendencia que el orgullo nos visita. Tenemos la tendencia a pesar según los patrones que esta sociedad da: sabiduría, fortaleza, posesión. Tenemos la tendencia a confiar en estas cosas más en lo que Dios dice. Y esto es lo que sucedía con estas personas. Habían empezado a envanecerse, habían empezado a confiar y a dejar los patrones que Dios estaba diciendo de forma paradójica y asimilarse y arrinconarse y asegurarse en lo que la sociedad decía. Por eso, hermano mío, cuando usted vuelve al capítulo 1, volvamos, dice el versículo 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, si es que hay algo débil en Dios, es más fuerte que los hombres. El dedo meñique de Dios ni siquiera puede igualarse a lo más fuerte que nosotros podamos tener. Y es por eso que el apóstol Pablo habla de estas tres columnas sobre la sociedad confía. Versículo 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. La sabiduría aquí en este versículo sería el conocimiento. La sociedad confía en el conocimiento. La sociedad confía en la ciencia que logra, en las computadoras, en las velocidades que va desarrollando en sus motores, que va desarrollando en sus viajes, en sus telescopios, en sus descubrimientos médicos. La sociedad cada vez más confía en que estas cosas le van a librar y le van a perdurar la vida. La sociedad confía que esto es el núcleo para poder coexistir bien, para poder vivir de forma segura. Y esto es una de las columnas claves sobre la que la sociedad descansa. Lo otro, dice en el mismo versículo 26, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Cuando hablamos de poderoso, hablamos de la salud, hablamos de la fortaleza, hablamos de la vitalidad. El hombre confía y está seguro cuando le dicen todo está bien. Y lo otro que vemos como nobles tiene que ver con las posiciones y las posesiones. Estas tres columnas dentro de la sociedad son el núcleo o la forma central para poder existir y tener confianza en la vida. El conocimiento, la inteligencia, la fuerza, la vitalidad y las posesiones. Aunque no crea, esto también siempre será una tentación para nosotros, porque esto le da estabilidad a un ser humano. Teniendo salud, teniendo dinero y teniendo conocimiento, ¿qué más quiero? Amén. Amén. Pero no es así. No es así entre nosotros. La sociedad se guía por estas cosas. Pero si hacemos una prueba y usted va al médico y le dicen: carambas, ¿qué tal salud que tiene usted? Está pero como chibolo. Vaya, cómase un pollo, tómese una Coca-Cola de litro solo, no importa lo que haga, usted puede vivir bien unos años más todavía por delante, no se preocupe. Y usted va a su trabajo y le dice: oye, hemos sentido que necesitamos, no te estamos pagando bien, te vamos a triplicar el sueldo. ¡Wow! Tú dices, ahora te dan tu salud, te dan un triplicado de sueldo y regresas a tu casa. ¿Y qué haces? ¿Triste? ¿Agobiado porque te estás pareciendo al mundo?
o seguro y contento porque las cosas están estables? ¿Qué dice usted? Sí, si somos honestos, eso siempre será una tentación. Pero estas son las columnas, estos son los valores que nos ayudan a confiar en nosotros mismos y no en Dios. Y es por eso que Dios usa lo menospreciado, usa lo insensato, usa lo vil para deshacer lo que es, para poder avergonzar a lo sabio, para poder avergonzar al fuerte, para poder deshacer lo que muchos confían que es lo que más les va a generar vida, salud, dinero. Hermanos míos, a veces cuando uno está buscando a otras personas para comentarles acerca de Jesús, muchas veces estas personas dicen, no pasa nada. Yo me tomo mis traguitos, pero no le hago daño a nadie. Como si Jesús estuviese llamando solo a los borrachos. Pero sabe, cuando Dios está llamando, cuando Dios está obrando, cuando Dios está jalando, cuando Dios nos está invitando a unirnos a Él, no es porque seamos borrachos o no, es porque Él quiere establecer no solo su autoridad, sino también establecer el propósito de por qué salva al hombre. ¿Sabe? Dios siempre está gobernando. Dios siempre estará eligiendo al que considera débil y Dios siempre estará eligiendo al que considera de forma insignificante. Porque el necio frente al sabio, el débil frente a lo fuerte y el vil frente al menospreciado o a lo que está seguro y establecido, Dios finalmente triunfa, porque lo necio de Dios siempre es superior a lo más fuerte que el hombre tiene. Hace muchísimo tiempo, un hombre quiso hacer un gran banquete. Y cuando hizo su banquete, preparó su casa, mató sus animales y le dijo a sus siervos, vayan y traigan a los invitados. Los invitados, al ser llamados por los consiervos de este señor, le dijeron, oiga, no puedo ir porque he comprado una hacienda y necesito ir a probarla. ¿Quién puede comprar una casa a larga distancia sin primero verla? Era una mentira. El otro dice, he comprado 5 bueyes y necesito también ir a probarlo. Y el otro dice, me acabo de casar, estoy en luna de miel, no cuentes conmigo. Y sabe, el Señor enojado porque ahora estos invitados lo han rechazado, le dice a sus siervos, vayan y traigan a los cojos, a los mancos, a los mudos, tráiganlos, invítelos a mi cena. Y cuando sus siervos los traen, le dice, Señor, aquí están todos, pero aún hay espacio, vayan por los caminos, vayan por los diferentes rincones, tráiganlos, persuádanlos, fuércelos a entrar para que se llene mi casa. Y esta es la paradoja, que los que eran invitados finalmente confiaron más en lo que tenían, en lo que conocían o en lo que poseían y no pudieron ver lo que tenían delante de ellos. Y los que eran los menospreciados y los que no eran tenidos en cuenta finalmente fueron los que accedieron y los que finalmente aceptaron la invitación de este Señor. Esos somos nosotros. Amén. Usted y yo somos una paradoja. Y si usted vive la identidad que Cristo le ha dado, usted es una paradoja viviente. Usted es una contradicción viviente frente a sus amigos, frente a tu esposo que no cree, frente a tus compañeros en el trabajo, allí en la universidad, donde se habla de filosofía, donde se habla de evolución, tú serás una paradoja. Y si aún todavía tú no tienes un encuentro todavía con Jesús, tú tienes que entender que esto es más que urgente. Porque solo los mansos, solo los pacificadores, solo los que lloran, solo los pobres de espíritu, solo estas personas que son perseguidas por ser paradoja, heredarán la tierra. Y sabe, hermano mío, sabe, amigo mío, es el tiempo de entender claramente la identidad que Dios nos ha entregado y Dios nos ha llamado. Es una identidad que trae contradicciones. Es una identidad o es una identidad paradójica, porque los que son en algún momento nunca han sido y ahora somos, y Dios puede usarnos y Dios puede llevarnos a través de su entrenamiento
a través de su preparación, y Dios puede guiarnos a momentos y a lugares nunca antes conocidos. Si usted dispone en su corazón dejarse entrenar por Dios, ser guiado por Dios, usted de la mano de Dios llegará a lugares y estará en lugares y frente a personas y con misiones que tal vez nunca ha intentado ni siquiera pensarlo en sueños. Pero a veces también somos una paradoja para nosotros mismos. Creyendo ser fuertes, a veces terminamos siendo débiles. Odiamos muchas veces las cosas que son una contradicción en nosotros y queremos más bien batallar aquellas cosas que nos retroceden, aquellas cosas que nos neutralizan o aquellas cosas que nos inmovilizan. A veces terminamos siendo una paradoja, pero este es otro tema. La próxima semana estaremos desarrollando este tema. Por ahora acabamos, vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a terminar.